El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Durante esta media hora ustedes tienen la palabra para proponer, para opinar, para criticar o para resaltar lo que se hace en nuestra televisión. No dejen de participar. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Fue en el año 2009 cuando Marta Lucía Ávila, periodista, directora y presentadora de espacios noticiosos en un canal local de televisión, innovaría en nuestro país con el llamado periodismo nocturno, creando la sección Noctámbulos de City, propuesta informativa que luego se consolidaría en diversos noticieros del país. Hoy hablaremos y analizaremos cómo se narra la noche en televisión, porque ustedes lo han pedido aquí en Uno TV. Y para ello nos acompaña Edwin Súa, locutor y productor de medios audiovisuales, comunicador social, presentador, periodista con 13 años de experiencia. Fue creador de la sección El Lente Nocturno de Cable Noticias y hechos que se registran en la noche y en la madrugada en Bogotá y municipios aledaños. Ha sido presentador y cronista del Ángel de la Calle y presentador del programa dedicado a defender los derechos humanos, Los Guardianes Cable Noticias. Edwin, bienvenido a Uno TV. Mario, ¿cómo está? Buenos días para todos los televidentes, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Salimos a preguntar a nuestros televidentes si son útiles, si les interesa ver las secciones con noticias o información de la noche. Veamos qué contestaron. Porque digamos que durante la noche pasan eventos que en la mañana pueden afectar a diferentes personas, ya sean accidentes, cosas así. Hay casos de verdad que pronto sí sacan secciones o dan noticias que no vale la pena ni siquiera transmitirlas, pero en realidad la mayoría de las noticias que dan sí son pues útiles, por así decirlo. Sí, me parece que son útiles porque pues nos informa de todo lo que pasa en la ciudad y en cualquier ciudad de Colombia por las noches, que a veces uno está ignorante de ciertas cosas y la forma de presentarla me parece excelente. Pues sí es importante porque la gente pues toma más precauciones al salir en la noche, ¿sí? Y pues me parece importante esa documentación que hacen para ver cómo se vive en la noche en Bogotá. Muy bien, entonces a la gente le parece interesante, pero no sé si percibo que lo toman más desde el punto de vista informativo, del interés, que desde el punto de vista noticioso. ¿Estoy equivocado? ¿Sí son noticias lo que aparece en la noche o es información o son las dos cosas? Realmente lo primero que hay que decir es que lo que se vive en la noche aquí en Bogotá es totalmente diferente, es como si se tratara de otra ciudad. Y lo nuevo que dan y entregan todos los noticieros al día siguiente, lo único nuevo de ese día es realmente las noticias que pasaron la noche, lo que registraron los periodistas nocturnos, porque generalmente son una repetición de algunas noticias importantes en la mañana, pero lo nuevo del día es exactamente lo que pasa en la noche y en las madrugadas, sobre todo aquí en la capital del país. Muy bien, la primera crítica que hacen los televidentes a las secciones de la noche es el exceso, no sabemos si por decisión de los medios o por ocurrencia de los sucesos de accidentes de tránsito. Lo que pasa es que los hechos que suceden en la noche, nosotros comenzamos a trabajar después de las 10 de la noche, no tenemos una agenda en donde generalmente un periodista en la mañana va a tener una entrevista, rueda de prensa en diferente ministerio, diferente fuente, y uno lo que hace es salir a rodar prácticamente, a moverse por los diferentes sitios de Bogotá. Lo que uno se encuentra, y además las principales fuentes de los periodistas que cubrimos la noche son los taxistas, las personas que manejan las ambulancias, los enfermeros, las personas que están en sus locales ambulantes, y generalmente lo que siempre pasa son los taxis, los accidentes, sobre todo con taxis, y eso es lo primero que llaman. Generalmente siempre son accidentes de tránsito. Y también la policía. Ese tinte de crimen, de violencia, de delincuencia,
¿Afecta un poco el estado de ánimo de los televidentes que se levantan y de pronto encuentran esa percepción de ocurrencia solo de cosas negativas y de alguna manera alteran su percepción sobre lo que ocurre en la ciudad, en el resto de ámbitos? Hombre, Mario, cuando me encontraba con la gente me explicaba y me decía, lo primero que me narraba y les pareciera que les gustara es la situación del accidente, la persona conduciendo en estado de embriaguez que se llevó a otra persona que estaba por ahí caminando en bicicleta, el accidente del motociclista, el atraco, los asesinatos, infortunadamente, llamémoslo así como el amarillismo, pero eso es lo que más le llama la atención a la gente, en todos los medios de comunicación, en todos los noticieros. Muy bien, ya volvemos sobre ello. También damos la bienvenida a Juan Guillermo Mercado, periodista e investigador y exnoctámbulo. Juan Guillermo, usted hizo parte de los periodistas que narran las noches bogotanas y ahora se desempeña en otro formato del periodismo. ¿Cuál es la diferencia que usted encontró entre la narración que se hacía en el canal donde usted se desempeñaba como noctámbulo y las otras secciones que narran las noches? Mario, yo he tenido la posibilidad de seguir viendo cómo tratan o cuál es el enfoque de la sección de City TV y sigue siendo una sección muy cercana a la gente. Es decir, tiene que cubrir los hechos que pasan en la noche y eso sigue siendo lo primordial, pero siento que aún hay un enfoque en City por rescatar las historias más urbanas, o sea, darle un contacto un poco más humano. Lo que he podido de ver de la sección en Caracol Noticias es que persigue el registro noticioso y busca como poner un tema representativo de la noche. Es una sección que está más basada, lo que he visto últimamente, en videos de cámaras de seguridad, buscan mucho en la noticia, más que el contacto con las personas. Y la de RCN creo que tiene un formato muy parecido. Entiendo que Cable Noticias hace algo el trabajo de la noche también, pero no he tenido la oportunidad de seguir esa sección. Muy bien, el interés está, la gente los ve. Volvemos sobre la pregunta que planteábamos antes de entrar con Juan Guillermo. ¿Se altera el estado de ánimo de los televidentes si es lo primero que se encuentran en pantalla? ¿Aumenta la percepción de inseguridad si es lo primero que se encuentran en pantalla? ¿Aumenta el pesimismo sobre lo que ocurre en la ciudad si es lo primero que encuentran en las noticias? Definitivamente sí, es lo primero que hacen las personas. La gente siempre ve esa sección cuando se está alistando para ir a sus lugares de trabajo, cuando están alistando a sus niños para ir al colegio, y van diciendo, mire, ojo, cuidado, no pase usted por ese sector de Bogotá, siguen robando, guárdese el celular, porque mire lo que le pasó a ese muchacho cuando estaba hablando por celular, lo asesinaron. Obviamente eso cala profundamente en el pensamiento de la persona, los padres de familia estén siempre alerta. Algo especial en la sección del ente nocturno, que fue la que creamos en Cable Noticias, tiene que ver es que siempre exigíamos una nota que tuviera que ver con el ámbito de la responsabilidad social. ¿Cuál era esa? La familia que nos encontrábamos en situación de desplazamiento, la persona que llevaba toda una vida vendiendo tintos, que solo trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada y con ese trabajo ha levantado toda su familia. Entonces siempre calábamos con hacer algo profundamente de responsabilidad social para mostrar que la gente que trabaja en ese difícil horario, pues hacía también algo muy importante los que trabajan en el día. Y en la recepción de los televidentes, ¿qué era más aceptado? ¿La crónica roja o la crónica que tenía que ver con la responsabilidad social? La crónica roja siempre era vista. Muchas veces no la comentaban, otras veces sí, pero cuando yo hacía campañas, por ejemplo, ayudábamos a conseguir, no sé, trabajos para personas, señoras que venían de otros sitios en condición de desplazamiento, daba mi número telefónico y era inmediato, a los 5 minutos me estaban llamando y me decían, yo quiero darle la oportunidad a esa señora. Unas campañas para ayudar a las personas, en ese entonces habitantes de calle que estaban al lado del Bronx, que estaban tirados en la calle para entregarle ropa. Me llamaba la gente, taxistas me decían, hombre, yo quiero ir a entregar esa ayuda, ¿dónde nos podemos ver? Entonces, teníamos una buena recepción en ese sentido, el tema de la responsabilidad social. Aquí a la gente, estoy totalmente convencida, le gusta ayudar, muchísimo, muchísimo. Muy bien, en Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Hola, mi nombre es Javier Tinoco. La sugerencia para este tipo de programas o este tipo de reportajes es que debería ser un poco más amable. Siempre nos cargamos de cosas negativas, hacemos relatos sobre todo lo malo que sucede en la capital. Mi nombre es Fabián Ospina y mi sugerencia es el por qué nunca presentan aspectos positivos de la Bogotá nocturna.
Muy bien, volvemos sobre las generalizaciones. No siempre se presentan aspectos positivos de la noche, pero en su mayoría son narrativas, como lo hemos venido comentando con Edwin, que tienen que ver o con el crimen, o con la violencia, o con la accidentalidad. El problema de la reiteración de este tipo de narraciones puede llevar a la construcción de miedos. Ahí es cuando hablamos de los medios a los miedos. Cuando los televidentes se llenan a veces de miedos innecesarios, a veces de información necesaria que les sirve para tomar prevenciones y a veces de percepciones que después narran una ciudad que de pronto no se corresponde con la realidad. Cuando se hacen las encuestas de percepción, habitualmente se encuentra que la gente está mucho más prevenida y considera mucho más insegura la ciudad de lo que realmente es. ¿Ustedes, Edwin, han podido apreciar esto de lo que acabamos de decir? Totalmente. Los televidentes, las respuestas que acabamos de ver y escuchar son muy llamativas. Sin embargo, sigo insistiendo, el tema de la crónica roja siempre se va a presentar en horas de la noche, siempre hay dificultades. Pero nosotros siempre sacábamos algo de ese positivo en la noche. Algunas historias increíbles que pasaban en la noche. El señor que vive en una caja de la ETV, en la séptima, muy cerca de los del Tequendama, otra persona que vive en Álamos, que vive en Los Árboles, cosas increíbles, personas que únicamente trabajan en la noche. Son historias que a la gente le impactaba y que eran muy diferentes, que se aislaba de la crónica roja. Pero infortunadamente no podría faltar siempre al día siguiente una historia que tuviera que ver con el crimen, un accidente trágico o algo desafortunado para la ciudad. Desde la distancia, Edwin, mirando hacia el pasado ya con una perspectiva más crítica, ¿cree que esas rutinas de los noctámbulos, de los periodistas o de las personas que narran la noche se han mecanizado, que ya se vuelven automáticas, de estar al tanto de los WhatsApp de la policía, de la ocurrencia de los accidentes con las ambulancias, del reporte de los taxistas, y nos movemos como en un eje mecanizado y de alguna manera repetitivo? ¿Cree que eso está pasando? Infortunadamente estamos cayendo en eso, lo decía Juan Guillermo, en buscar el video. Hay una información, ¿usted tiene el video? Porque tras ese video es lo llamativo, cualquier persona lo puede captar de las cámaras de seguridad, pero no solo los periodistas yo en mi caso que cubríamos la noche, los que cubren la noche actualmente, sino también los periodistas del día. Se levantan y lo primero que buscan es un video para tratar de llamar la atención y hacer más visible y mostrar más algún suceso periodístico. Hemos caído, sí, en esa mecánica de volverlo así. En el videísmo, cuando hablamos de los videos, estamos hablando de los videos de las cámaras de seguridad, de las cámaras de la policía o de las cámaras de los ciudadanos, que en cualquier caso no son narrativas completamente legitimadas porque no las consiguieron ni los periodistas ni los camarógrafos de cada medio, ¿verdad? Exactamente, caemos en ese error, sobre todo los medios de comunicación televisivos, pero también ahora con el tema de las páginas en internet, las emisoras o los medios radiales están exigiendo también ya video a sus periodistas. Hay varias emisoras que tienen su sección con el teléfono directamente y todo se basa como en tener el video para narrarlo y después pues desglosar esa noticia con sucesos que hayan tenido que ver con ese video registrado. Ver es comprender, solemos decir. La gente quiere ver para entender, pero a veces esos videos dependen del punto de vista del que se narra. Un video en determinado ángulo puede narrar una cosa distinta de un video desde otro ángulo y pueden ser incluso realidades contrapuestas, ¿verdad? Claro, y ahí es donde juega también la edición, va donde quiere llevar el periodista la noticia, si uno quiere mostrar lo que sé, siempre obviamente tiene que andar uno con realmente lo que sucede, ¿no? Ese es en mi caso por lo menos, en un video directamente decimos si quiere dar la persona que nos suministra el video, poderle dar el crédito, si lo ve necesario, si vende cámaras de seguridad. Pero en muchos de esos casos, esos videos también han resuelto dificultades, han llevado con la captura de personas que hayan cometido diferentes delitos y de alguna manera la policía nos lo ha dicho, se lo hemos contado a la policía también, nos hemos apoyado en los videos que ellos nos suministran y también ellos se han apoyado en videos que nosotros les entregamos. Algunos de nuestros televidentes que nos escribieron hablaban de tratamiento a veces sensacionalista. ¿Cómo no llegar al sensacionalismo en esas narrativas de la noche? Cada uno tiene su estilo, si usted se fija en los periodistas que cubren la noche, cada uno le ha metido su estilo, no se ha salido de ese punto y yo creo que ahí donde se juega con eso, pero también digamos que ese sancionalismo hace que las personas se conecten más con uno, atraer al televidente y que los mismos televidentes sean los que le vayan a informar a uno los sucesos en la noche. Yo hice esa sección hace 2 años, actualmente sigue funcionando el ente nocturno Cable Noticias, hay amigos que han estado en el ente nocturno y están en otros medios de comunicación en la noche,
y esta es la hora que todavía hay, a las 3 de la mañana me suena el teléfono para contarme un suceso. Ojo que hay un incendio en el barrio del Amparo, sucedió tal cosa, un accidente grave tal, pero pues eso hace lo que cada uno le ponga el estilo, cada uno en su sección. Claro, porque se corre el riesgo de que se vuelva una espiral donde cada uno le añade algo de dramatismo y de pronto los sucesos no son tan delicados. Presentarlos en un titular, con un acento, una entonación fuerte, con música debajo, y después ver que fue un choque simple, bueno, eso de alguna manera va en contravía de los estándares, ¿verdad? Aunque ya hoy en día el televidente ya lo tiene claro, ya sabe, aprende, dice, no, fue algo sencillo y lo trataron de volver algo grande, no caen como en ese engaño, tampoco ya se trata de engañar al televidente, pero sí, ese estilo sí es fundamental, sobre todo para darle identidad a cada uno de los medios de comunicación. Muy bien, regresemos con Juan Guillermo Mercado, periodista y ex noctámbulo. ¿Cómo surgen estas secciones y ser noctámbulo fue por vocación o fue una sección asignada por los directores de los medios? Son secciones que están creadas en City TV. Cuando hice este trabajo era casi un formato de recorrer las calles muy al estilo urbano como lo proponía City TV en ese momento. Fue un poco como la génesis, por decirlo así, del periodismo nocturno en el país. Había una persona que había hecho ese periodismo y yo llegué a reemplazarlo, pero era una directriz del canal, digamos, es un formato creado para un programa que se llama Arriba Bogotá, y la idea era precisamente buscar todos los hechos que tuvieran una incidencia relevante o noticiosa y que debían ser mostrados el día siguiente en un programa donde se contaban las noticias del amanecer bogotano. Muy bien, ¿cuáles son las características de ese formato del cual habla Juan Guillermo? Digamos, ¿cuál es la línea editorial? Obviamente cambia en cada medio, pero ¿cuál es la línea editorial general sobre ese tipo de narrativas? ¿Qué ingredientes debe tener y en qué se diferencian del resto de narrativas diurnas? Cable Noticias es un canal colombiano, actualmente los dueños son venezolanos. Cuando ellos llegaron yo les hice la propuesta porque éramos un canal 24 horas de información y les dije, pues ya existe el periodismo nocturno en Caracol, RCN, City TV, incluso estaba en Canal Capital, pero fíjese Mario, en Canal Capital lo acabaron porque era índices de homicidios, accidentalidad, que iba en contravía prácticamente con la policía. El Canal Capital tenía que ver obviamente con la administración distrital y esa sección allí se acabó, no la volvieron a presentar. Pero pues cada uno tiene su línea. La idea era, cuando hicimos el ente nocturno Cable Noticias, no caer en hacer exactamente las mismas historias, aunque uno sin quererlo necesita, porque cuando en el momento que vean una historia en diferentes canales y uno no la tiene, entonces van a decir en el argot popular del periodismo, lo chiviaron. No es chiviarlo, sino tratar de poder sacar esa misma historia contada de otra forma, que sea más atractiva, menos trágica y que de pronto pueda tener un gusto más por el televidente, como le decía a uno de los televidentes que opinaba, decirle, hombre, saque las cosas positivas de la ciudad. Son pocas, pero hay. ¿Cuál es esa delgada línea entre lo atractivo que dice Edwin y lo morboso que puede tener un televidente cuando busca este tipo de crónicas? Hombre, es difícil. Yo creo que en el morbo, infortunadamente, existe mucho y eso hace también que sea atractiva cada sección en diferentes medios de comunicación. Como le comentaba, una de las miles de historias que narramos, una persona en estado de licoramiento que estaba con su hijo manejando un vehículo, había estrellado 4 taxis, se había escapado, intentaron agredir a la policía tuvo que esposarlos al timón. En fin, entonces la gente dice, este show no me lo quiero perder y es pues obviamente algo de morbo, seguir uno la pista en que termina prácticamente esta novela como de 3 minutos que se convierte en hecho periodístico el más relevante y que sigue teniendo incidencia, y a pesar de que esas historias dan en la primera emisión del noticiero, pues incluso pueden servir hasta nuevamente 6, 7 de la noche del mismo día. La otra crítica es el manejo de las fuentes. ¿Cómo no convertirse en caja de resonancia de las acciones de la policía, que de pronto también llama a los noctámbulos a decir, mire, acompáñenme a este operativo? Se lucen en el cumplimiento de su deber, ¿no? Claro. Mientras en la ciudad están sucediendo posiblemente otras cosas que no están narradas en el ente. Pasaba mucho que cuando habían homicidios llegábamos primero nosotros que la policía, o cuando estábamos llegando intentaban hacer el levantamiento rápido para evitar que los periodistas pudieran registrar ese hecho. Ocurría también que cuando yo estaba haciendo el ente nocturno, nos hacían precisamente esos positivos. Capturamos a unas personas que se acaban de robar una tractomula saliendo de Bogotá,
nos alejábamos de la ciudad, pero resulta que había un homicidio en el norte de Bogotá. Entonces decían, más bien presentemos el positivo para que no vengan aquí a registrar el negativo. Me imagino que también por ausencia de fuentes para confrontar se presentaban o falsas alarmas o falsos positivos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no caer en el engaño de fuentes interesadas o de personas interesadas en generar cierto tipo de sensaciones sobre hechos que ni siquiera ocurren? Es difícil, complicado, porque la gente llama y sobre todo a veces me llamaron y resulta que tenemos acá 5 personas heridas y nos acaban de atacar la policía. Pero pues uno iba averiguando y resulta que esas 5 personas estaban robando o pertenecían a una banda de apartamenteros, de jaladores de carros. Entonces ellos con sus videos decían, mire cómo me pegó la policía, pero ya tenían los videos editados. Claro. Entonces ya uno aprende a manejarlos, es difícil, va uno, los puede entrevistar, finalmente ya uno investiga realmente si sucedió o no las cosas para poderlas ya emitir con totalmente responsabilidad al día siguiente y no caer en ese engaño para tampoco engañar al televidente. ¿Hay presiones sobre este tipo de narrativas, de algún tipo de fuentes, de las administraciones, de los funcionarios, para que se cuenten ciertas cosas y ciertas no? Por ejemplo, cuando se habla de tanta inseguridad, me imagino que los funcionarios encargados del ámbito se sienten molestos e incómodos porque dan esa sensación de inseguridad o de incumplimiento de las funciones para las cuales están nombrados. Sí, claro, y había muchos encontrones, digamos, problemáticas, no eran tan ceñidas porque realmente uno tenía el registro, sobre todo en esa estadística de homicidios. Es increíble aquí en Bogotá, pues una ciudad tan grande, que se registran tantos homicidios, y cuando presentaban en esos balances que entregaban los alcaldes mayores todos los martes, entregaban unas cifras totalmente diferentes. Entonces se contrapreguntaba, había un poco de molestia administrativa, pero bueno, finalmente las personas, los coroneles que están de mando cada noche, que son los llamados J4, que están encargados de lo que pasa toda la noche, son diferentes coroneles, comandantes de distintas localidades, siempre están al tanto de lo que llega a suceder y hay que decirlo, lo reconozco, llegan a poner la cara de lo sucedido. Muy bien, vamos con María Camila Solorza para saber qué dicen nuestros televidentes en las redes de Somos Uno TV. María Camila, buenas. Buenos días, Mario. A través de nuestra cuenta de Twitter nos escribe @FranciscoDiago y nos dice: la televisión aquí y en toda América Latina va a seguir su rumbo banal. Por más que debatamos el tema, no cambiará. La televisión, no lo olvidemos, tiene una función de entretenimiento. Eso que el televidente puede llamar banal también constituye una búsqueda de las audiencias cuando prenden el televisor. Divertirse, entretenerse, bajar las defensas, matar el tiempo, entre comillas. Esa es una función de la televisión, esa función catártica. Y en cualquier caso, pedirle a la televisión que no sea solo eso es legítimo, como hace el televidente, y lo podemos lograr solo a través de la crítica y a través de las propuestas. Creo que lo superficial y lo inocuo se instaló en la televisión poquito a poquito. Lo importante y lo trascendental también se puede instalar poquito a poquito, María Camila. Muy bien, continuando con los comentarios de los televidentes, nos escribe Sebas García Herreros y nos pregunta: ¿qué hacer para bajar la cantidad de realities sin trascendencia en la televisión colombiana? Feliz sábado. Muy bien, los realities sin trascendencia son una parte de los realities. El formato no es malo por sí mismo. Hay unos realities interesantes, hay unos realities regulares y hay unos realities que no aportan o que van en contravía. ¿Cómo ir en la perspectiva de mejorar estos últimos? Apagando el televisor, mirando otras alternativas, escribiendo a las defensorías de cada canal, manifestándose, uniéndose en liga de televidentes. Hay que levantar la mano, hay que opinar, hay que participar para hacer saber que determinados formatos, determinados y en determinados casos no funcionan y nos afectan y no queremos compartirlos, María Camila. Mario, y por último, nos escriben a través de nuestra cuenta de Instagram, Valentina Durán 24. Gracias, Mario Morales, por tu programa. Me ha enseñado la mejor forma de entender la televisión. Me gustaría saber qué tanto se ve televisión nacional e internacional. Las cifras sobre televisión, y muchas gracias a nuestra televidente Valentina, no son coincidentes en todos los casos. Lo que sabemos en cualquier caso es que la televisión internacional sigue incrementando su rating, la televisión que pasa por IP, por internet, sigue incrementando sus ratings y mantiene la expectativa de la televisión abierta, la televisión tradicional, que tiene que ponerse las pilas para no ser desplazada a mediano plazo por otro tipo de propuestas televisivas en la perspectiva de generar nuevas audiencias, audiencias que mantengan su fidelización con el paso de los años.
Volvamos sobre nuestro tema, Edwin. Gracias, María Camila. ¿Qué aspectos positivos y qué situaciones negativas tiene contar la noche en televisión? Positivos cuando se registran esos hechos que se hacen para ayudar. Es que sabe qué para lo que pasa, Mario. Nosotros somos comunicadores sociales y eso se nos olvida. Comunicador social. Uno está para también servir a la sociedad. Infortunadamente eso a veces se nos pierde muchísimo. Eso es lo positivo de la noche. Es una ciudad totalmente diferente. Bogotá en la noche a partir de las 7 de la noche es totalmente diferente, cuando todo el mundo está llegando a su casa a descansar y las personas que hasta ahora están saliendo a trabajar. Eso es un aspecto positivo. Personalmente a mí me sirvió mucho porque hay muchas historias, unos trabajos bastante fuertes en donde le enseñan a uno, hombre, una vez se queja mucho y hay mucha gente que tiene que pasarla todavía más difícil. Lo negativo, que infortunadamente en los medios de comunicación y todos lo estaban pidiendo, lo escribía un televidente, no van a dejar de registrar los hechos infortunados, lamentables, explosiones, petardos, extorsiones de todo tipo, y eso hay que seguirlo, registrarlo. Hay que demostrarlo porque pues tampoco nos podemos esconder de esa realidad. Pero no está suficientemente narrada la noche, que es cuando la gente vive de veras. Uno siente que todavía hay mucho por narrar, mucho por contar y que apenas hay retazos de lo que puede ser la realidad nocturna, ¿verdad? Pareciera difícil a veces cuando nos reuníamos, porque también los periodistas que cubríamos la noche teníamos nuestro espacio para reunirnos y decíamos, hombre, ¿usted qué tiene? Eran 3 de la mañana, ya casi llegábamos hacia las 4:30 y no teníamos sino una nota, decía, esto estaba preocupante. Pero entonces decía, no, pero es que si hay más cosas por hacer, busquemos historias. Ayer era cuando yo les decía y les enfocaba, hombre, hay historias por hacer positivas. Entonces ellos decían, lo que pasa es que eso no me va a vender allá con el director de noticias, puede que no me clasifique. Pero sí, claro, hay historias ahí todos los días para contar y sobre todo en la noche, muchas historias en la noche. Hay que cambiar ese chip porque también en esas historias puede haber audiencias interesadas. Regresemos a las calles con nuestros televidentes de a pie a escuchar lo que tienen para decir a través de nuestros canales de comunicación. Quiero felicitar a las personas que hacen estas secciones de trabajo por la noche, porque es un trabajo pues muy dispendioso, muy complicado, y les agradezco por tratar de informarnos por todo lo que sucede en la ciudad mientras nosotros estamos durmiendo. Muy bien, ahí está una posición de los televidentes, creo que la respuesta la debe dar Edwin, ¿no? Sí, es bastante duro el trabajo, cambiar esa rutina, también trasnochar no es nada fácil. Y consigue uno muchos amigos también, todas las personas que trabajan en la noche. Yo siempre agradecía a los integrantes de la Hora Amarilla, a los taxis, a la policía, a las personas, así como en todo lado hay sus manzanas podridas, por fortuna son más las personas buenas y aprende uno mucho de ellos. Es difícil, complicado, siempre está uno en riesgo con todo el tema de inseguridad, pero al final a veces se lleva uno muchas satisfacciones a poder, a través de una historia, poder lograr capturar a personas dedicadas a hacer el mal en la noche, y bueno, eso se daba en muchísimos casos se daba eso. Edwin volvería a cubrir la noche, ¿cómo lo haría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Exigiría, yo tuve pues, el honor de crear el lente nocturno, pues no las secciones dentro del canal sí, porque eran 24 horas de información, pues obviamente ya estaba quedando otros medios de comunicación, pero sí exigiría mínimo a los periodistas 2 historias que tengan que ver con la responsabilidad social. Menos miedo, menos sensacionalismo, menos narrativas del morbo, más variedad, más fuentes, más posibilidades para los bogotanos, que son muchos los que viven en la noche, ¿verdad? Totalmente, y así se va forjando como la seguridad y también en la gente le va quitando ese miedo a trabajar en la noche, o los que insisten en trabajar en la noche o de pronto no tienen ninguna otra opción, sino se quieren quedar ahí a través de esas historias, sí, de verdad, se le puede dar una cara más positiva a la ciudad. Sin ocultar ninguna de las cosas que ocurren en la ciudad. Muchas gracias, Edwin, por acompañarnos. A usted, Mario, por la invitación y saludo especial a todos los televidentes y que pues sigan con esa perspectiva y opinando con estos a través de estos programas que pues la verdad nos enseñan mucho y sobre todo la forma de ver televisión, que es difícil. Sí, muy difícil. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a todos ustedes televidentes del Canal 1. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o a través del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla: Facebook, Twitter, Instagram.
próximamente Snapchat, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.